Venezuela y unas elecciones parlamentarias que para gran parte del mundo solo perpetuarán al chavismo en el poder. ¿Qué piensa Europa y qué hará España? Para muchos, España se ha convertido en la extensión europea del conflicto venezolano, desde la llegada de Leopoldo López a Madrid hasta los profundos desacuerdos al más alto nivel político sobre la llamada cuestión venezolana. ¿Puede hacer algo España? ¿Lo hará? ¿Y a qué precio? Para conversar de estos muy importantes asuntos, tenemos en directo desde Madrid al expresidente del gobierno español, al señor Felipe González. Señor presidente, muchas gracias por conversar con Deutsche Welle. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Señor González, más de 45 países, incluida la Unión Europea, han rechazado las elecciones organizadas por el chavismo el domingo con un 30% de asistencia a las urnas. Y no le voy a preguntar lo que usted cree de este proceso, porque ya conocemos su opinión, pero sí le voy a preguntar, señor González, de las consecuencias que usted cree tendrá este proceso. Mire, la tiranía está cerrando el círculo para convertir a Venezuela en un país totalitario, un país que no respeta los derechos humanos, con violaciones flagrantes denunciadas por Naciones Unidas, un país que no respeta el pluralismo democrático, que persigue a la oposición, y un país que evidentemente no respeta el propio Estado de Derecho de la Constitución venezolana. Por tanto, el presidente ilegítimo intenta liquidar al último órgano de representación democrática de la soberanía popular, que es la Asamblea Nacional. Su colega expresidente Rodríguez Zapatero, como usted, miembro también del PSOE, tiene una opinión, sin embargo, muy distinta respecto a Venezuela, Maduro y su crisis. Y no solo apoyó la observación del proceso en Caracas, sino que también el señor Zapatero pidió a la Unión Europea que reflexionara antes de no reconocer las elecciones. Por fortuna, la Unión Europea ha hecho lo que tiene que hacer de acuerdo con los valores democráticos que acabo de mencionar, en que se fundamenta la propia Unión Europea: derechos humanos, Estado de Derecho y pluralismo democrático. Ninguna de las condiciones se cumple en Venezuela, además de haber arruinado completamente al país y haber utilizado el hambre como arma de represión. Señor presidente, pero ¿cómo se puede entender, volviendo al tema del señor Rodríguez Zapatero, que ambos políticos y expresidentes españoles del mismo partido imaginario político, el de la socialdemocracia, el PSOE, piensen tan distinto en torno a Venezuela? Yo no lo puedo entender, me pasa como a usted, pero no es una respuesta que yo pueda dar. Yo realmente no lo puedo entender. Ya Juan Guaidó acaba de decirlo, también lo ha dicho López. El papel de Zapatero en este momento es el de sostener al régimen de Nicolás Maduro. Él sabrá por qué. Señor presidente González, conviene detenerse un poco de la elocuación de Zapatero, también porque, en mi opinión, enfrenta a España con sus dilemas en torno a Venezuela, cuando, por ejemplo, pide a la Unión Europea que evalúe para qué ha servido la política de sanciones. Yo le pregunto a usted, ¿no es verdad, después de todo, que Maduro ha dado muestras de sobra de poder eludir muy bien las sanciones internacionales? ¿De qué ha servido esa política para el pueblo venezolano? No, él no ha eludido nada, en realidad, claro. Él tiene una serie de estados cómplices que no es que están favoreciendo a los venezolanos, están aprovechándose, en un ejemplo claro de complicidad, de los recursos de Venezuela. Están terminando de arruinar y de devastar al país. Por tanto, todas las democracias están en una sola línea, como es natural, la de desconocer a Maduro, como es lógico, tanto como presidente, como la de desconocer un proceso electoral ilegítimo como el que se acaba de producir. Y uno tiene que perseverar en eso, porque la única manera de ayudar, de verdad de ayudar a los venezolanos, es sacarse de encima esa dictadura infame que ha hecho que huyan de Venezuela más de 5 millones de venezolanos, que ha provocado asesinatos, muertes y un robo permanente de todos los recursos naturales del país, de todos. El país produce menos petróleo que en los años 30, ¿se lo puede usted imaginar? Tiene la inflación más grande del mundo y tiene la destrucción de riqueza más grande que se ha producido en el mundo, superior, ya que hablo con la televisión alemana, a la que se produjo en la República de Weimar.
Señor González, y luego está también el llamado que hizo, de nuevo, Zapatero, a reflexionar en torno a la política de Trump hacia Venezuela, la de todas las opciones bajo la mesa, la de la falsa intervención militar, digámoslo claramente. ¿No cree usted que fue eso lo que finalmente debilitó a la oposición venezolana, es decir, esperar que la solución llegara desde afuera, desde los Estados Unidos? Sí, yo no digo que no haya errores de la oposición venezolana. Es más, yo muchas veces he advertido de que yo no confiaba en la política de Trump, aunque coincidiera en que denunciaba a un régimen como el venezolano. Pero para mí, una de las buenas noticias de este año, aunque él no lo acepte, es la derrota de Trump, que me parece el presidente más arbitrario que ha tenido Estados Unidos durante el siglo XX y el siglo XXI. Entonces, ¿se equivocó Juan Guaidó con esa intentona militar en 2018? Intentaba que las Fuerzas Armadas, que es lo único que sostiene al régimen, es decir, Maduro está sujeto sobre los sables. Si usted me dice si la oposición ha cometido errores, yo le digo, creo que sí, pero una cosa es cometer errores frente a una tiranía y otra es tener que aceptar a la propia tiranía que hoy se convierte o trata de convertirse en totalitarismo, ocupando todos los poderes del Estado. Pero Zapatero reclamó algo más de Europa, señor González. Reclamó que hay que hablar con todos. Si yo le pregunto a usted, ¿es así? ¿Hay que hablar con todos? Lo que ha hecho Europa es hablar con todos. Eso es lo curioso. Lo curioso es que tanto el grupo de contacto como otros han hecho un esfuerzo para hablar con todos. Mire, solo quiero recordarle que ya en junio de 2016, 6 meses después de estar en vigor una Asamblea Nacional Democrática y representante de la soberanía, ya Maduro había iniciado el autogolpe. ¿Cómo lo disimulaba? Diciendo, yo siempre estoy dispuesto al diálogo, pero su diálogo siempre fue para ganar tiempo y fortalecer a la dictadura, nunca para enfrentar los problemas de Venezuela. Y así estamos 2016, 2017, que hicieron la Asamblea Nacional prostituyente, a la que le llamaban constituyente, 2018, que convocaron elecciones presidenciales ilegítimas, no pudieron conseguir otra cosa más que el desconocimiento completo. El propio Pedro Sánchez decía en República Dominicana hace un año y unos meses que era inaceptable, ilegítimo y calificó de tirano a Maduro, como es lo que corresponde, claro. Presidente González, en la contracara, el líder del Partido Popular Español, el señor Casado, calificaba de inmoral el respaldo de Iglesias y de Zapatero a Maduro, también de inmoral calificó lo que dijo, lo que calla Sánchez. Y yo le pregunto qué le parece a usted el silencio del presidente Pedro Sánchez respecto a las elecciones del domingo. Yo creo que se ha pronunciado ya la propia ministra con la Unión Europea. A mí me hubiera gustado un pronunciamiento más claro, más rotundo, sí, pero bueno, desde lo que yo conozco, y lógicamente no puedo conocerlo todo, para el presidente Sánchez, Maduro sigue siendo un presidente ilegítimo y además un tirano. Por tanto, para el presidente Sánchez, ni la elección presidencial, que era una farsa electoral, ni la elección al Parlamento actual, a la Asamblea Nacional actual, tienen ninguna legitimidad. Es más, desde el punto de vista constitucional venezolano, de respeto al Estado de Derecho y a la Constitución, esta elección es totalmente inválida y sin efecto. Señor González, a todo esto que menciona, ¿cómo valora usted la estrategia del presidente Pedro Sánchez hacia Venezuela, considerando que con lo de Leopoldo López las relaciones quedaron en un punto muy bajo? Leopoldo López ya está en Madrid, sabemos. Y se lo pregunto porque al principio, cuando se refugió en la embajada, se acusó al presidente incluso de ser laxo con el chavismo. Usted mismo reconoce que le hubiese gustado una respuesta ahora más contundente de parte del presidente. ¿Qué opina usted de esta situación? No, vamos a ver, Leopoldo López ha sido defendido por España y por la Embajada Española desde la presidencia del gobierno, ha venido a España y ha sido acogido, y no solo eso, la primera entrevista que ha tenido Leopoldo López ha sido con Pedro Sánchez.
Y hasta donde sé, no tengo por qué saberlo todo, la entrevista ha sido de un acuerdo de fondo en cuanto a los objetivos a conseguir en Venezuela desde todos los puntos de vista, pero estamos hablando ahora desde el institucional. Y ambos coinciden en que Venezuela necesita elecciones presidenciales y parlamentarias limpias, elecciones que sean respetuosas de las reglas de juego democrático y que necesita, naturalmente, cambiar su política para no seguir siendo violadores sistemáticos de los derechos humanos, además de necesitar una política económica que salve a ese país del hambre y de la destrucción. Por tanto, ellos han tenido ya su encuentro y parece que han estado de acuerdo. Claro, tras ese encuentro, Leopoldo López decía algo más, decía que el presidente Sánchez le iba a ayudar a liberar a Venezuela, algo que se puede entender de verdad de muchas formas e intensidades. Señor González, ¿hará eso el presidente y cómo lo hará? Yo creo que sí, que se comprometerá a hacerlo. ¿Cómo lo hará? No lo sé. No estoy dentro de su propia cabeza, su propia estrategia, pero creo que sí, y es importante que se comprometa a hacerlo, porque es verdad que la Unión Europea mira en primer lugar cómo lo ve España. No digo que haga lo que España diga, sería absurdo, pero la Unión Europea, cuando hay un problema como el venezolano, pues lo primero que hace en la mayor parte de los países es decir qué piensa el gobierno español del problema venezolano. Muy breve, entonces, ¿usted está de acuerdo, más o menos cómo valora también el trabajo de su connacional y además correligionario político, el señor Josep Borrell, frente a la cartera de la diplomacia europea de la Unión Europea? Yo creo que Borrell está haciendo un muy buen trabajo, tiene bastante experiencia, convicciones muy firmes y una tarea que no siempre es fácil porque sabe que la definición de la política exterior europea es una definición que exige áreas de consenso muy fuertes. Por tanto, yo creo que él está conduciendo bien esa tarea y espero que avance. Y espero que avance fundamentalmente en la relación con América Latina y particularmente en casos como el de Venezuela o el de Nicaragua, que se han convertido en estados fallidos con dictadores o tiranos al frente. Por tanto, espero que él siga haciendo su tarea, tiene mucho conocimiento, tiene que tener, como es natural, la prudencia de representar a los países de Europa, no de hablar solo por su cuenta. Es bueno que mencione otras áreas en crisis porque hay quienes en España temen y denuncian la venezolanización de la política española. ¿Qué cree usted respecto de eso? Nada, eso no es un oxímoron, no tiene ningún fundamento. Yo con las cosas que no estoy de acuerdo en política interior las digo, pero tiene poco que ver lo que ocurre en Venezuela con lo que ha ocurrido en cualquier sitio. Le incluyo lo que ocurrió en Bolivia. Nada que ver, a pesar de que se cometieran los errores que se cometieran. Por tanto, aquí ya se ha convertido en un arma de política interior, decir, es que usted me lleva a Venezuela. Lo mismo observo en Argentina, lo mismo observaba en Brasil, lo mismo. Esto no es posible. No es posible, no. No es democráticamente aceptable utilizar el sufrimiento de los venezolanos para sacar réditos políticos sin fundamento. Señor González, y sé que se lo pregunté ya en nuestra primera entrevista del año 2015 en Madrid, ¿por qué vemos a Felipe González con el tremendo reconocimiento y también capital político que tiene en las Américas solo concentrado en Venezuela? ¿Por qué no en otras graves crisis políticas y de derechos humanos, como por ejemplo usted decía Cuba, Nicaragua o incluso en las de Colombia o Chile? Yo estoy presente, incluso sin pedirlo, ¿no? Presente en todos los procesos, en el colombiano, con todo el proceso de paz y con todos los problemas de la implementación del proceso de paz. En Nicaragua, denunciando que ayudamos a los sandinistas a librarse de Somoza y ahora tenemos en el poder a un nuevo Somoza al que yo ayudé, que es Daniel Ortega. En Cuba, que acaba de haber un incidente absolutamente incomprensible con unos muchachos del mundo de la cultura que conozco, que lo único que quieren es crear con libertad y además están soportando una reacción completamente anómala del régimen cubano. Por tanto, aprovecho la ocasión para solidarizarme con ellos, con ese grupo. Por tanto, sí me ocupo
me ocupo. He estado muy cerca de todos los países de América Latina. Mire, durante el impeachment de Dilma Rousseff, yo estaba haciendo una cátedra en la Universidad de Sao Paulo. Por tanto, viví todo ese año de crisis y todas las mentiras que se dijeron en torno a ese impeachment, independientemente de que estuviera más de acuerdo o menos. Por tanto, yo sigo vinculado, que es un vínculo más que racional, también sentimental con América Latina. Señor Felipe González, soy presidente del Gobierno español. Muchas gracias por esta entrevista desde Madrid. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Saludos.